Cada vez que dices un hot dog, por favor, estás pidiendo un perro caliente. Y nadie te lo ha cuestionado nunca. Ni tú te lo has cuestionado a ti mismo. El nombre más famoso de la comida rápida americana es literalmente un insulto disfrazado de marca. Una broma oscura sobre carne de procedencia dudosa que alguien convirtió en negocio de millones. Y la historia que te contaron sobre cómo nació ese nombre, la del caricaturista en el estadio de béisbol, es completamente inventada. Bienvenidos a lo sencillo de las cosas. Antes de llegar al chiste, hay que entender qué era exactamente lo que se estaba insultando, porque la salchicha que hoy metes en un pan sin pensarlo tiene una historia de más de 500 años, y dos ciudades europeas que todavía hoy se pelean por el crédito de haberla inventado. Frankfurt, Alemania, sostiene que la salchicha que lleva su nombre nació entre sus carniceros en el siglo XV. Viena, que en alemán se llama Wien, dice que ellos llegaron primero, y por eso existe el término Wiener. La disputa nunca se resolvió oficialmente. Los frankfurtenses celebran cada aniversario de su salchicha con orgullo institucional. Los vieneses hacen exactamente lo mismo. Ninguna de las dos ciudades se dio un centímetro en 5 siglos de discusión, pero más allá de quién llegó primero, lo que ambas ciudades sí comparten es haber perfeccionado la misma idea fundamental. Carne sazonada, embutida en una tripa delgada, larga, curada con una precisión que tomó generaciones afinar. El resultado era un producto compacto, económico, reproducible en grandes cantidades y con una vida útil considerablemente mayor que la carne sin procesar. En una época sin refrigeración confiable, eso no era un detalle menor. Era la diferencia entre comer y no comer al final de la semana. Esa salchicha cruzó el Atlántico en el siglo XIX, dentro de las maletas de los inmigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos en oleadas sucesivas, especialmente entre 1840 y 1880. Fue una de las migraciones más masivas que vio el continente americano en ese siglo. Se calcula que para 1900 había más de 8 millones de personas de origen alemán viviendo en Estados Unidos. Llevaban su idioma, su música, su forma de hacer cerveza, sus recetas y sus costumbres. Y llevaban también sus perros. El Dachshund era el animal favorito de la comunidad alemana en América. Un perro de cuerpo largo, patas cortas, forma perfectamente cilíndrica, originalmente criado para cazar tejones en madrigueras subterráneas. Los estadounidenses los veían en los mercados, en los parques, junto a los carritos de comida de los vendedores ambulantes alemanes. Y en algún momento, alguien puso los ojos en el perro, luego en la salchicha sobre el mostrador, y luego otra vez en el perro. La comparación era inevitable, misma forma alargada, misma proporción, mismo tono rosado. Los apodos informales empezaron a circular. La gente les llamaba en tono de broma salchichas Dachshund, o simplemente el perro del carnicero alemán. Era humor de mercado, ligero, sin intención de quedarse. Pero entonces llegó el contexto que lo convirtió en algo mucho más oscuro. Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, era un país sin regulación sanitaria real en la industria alimentaria. No había inspecciones obligatorias en los mataderos. No había listas de ingredientes en los productos procesados. No había ninguna autoridad federal con poder real para obligar a un productor a declarar qué había dentro de su embutido. La situación era tan grave que en 1906, cuando Upton Sinclair publicó su novela La Jungla, un relato descarnado sobre las condiciones de los mataderos de Chicago, provocó un escándalo nacional que obligó al Congreso a aprobar las primeras leyes de inspección alimentaria en la historia del país. Sinclair quería denunciar las condiciones laborales de los trabajadores. Lo que logró, además, fue darle forma oficial a lo que la población ya sospechaba desde hacía décadas. Y en ese clima de desconfianza generalizada, la carne procesada barata cargaba con una reputación que sus vendedores no podían limpiar fácilmente. Los rumores sobre lo que podía contener una salchicha de 5 centavos circulaban sin freno en tabernas, mercados y esquinas. Nadie sabía con certeza qué había dentro, y en ese vacío de información la imaginación popular llenaba los espacios con lo peor posible. Los carritos de comida que aparecían de noche cerca de los dormitorios universitarios, vendiendo salchichas calientes en pan a estudiantes sin dinero, se ganaron un apodo que resumía perfectamente esa desconfianza colectiva: dog wagons, carritos de perro. No porque alguien creyera literalmente que la carne era de perro, sino porque la ironía era demasiado precisa para desperdiciarla. El vendedor alemán, su Dachshund parado junto al carrito, y la salchicha que se parecía al animal de manera perturbadora. El chiste se construía solo, y los estudiantes universitarios, que son históricamente el grupo demográfico con menos filtros para el humor negro, lo adoptaron con entusiasmo. Y aquí es exactamente donde la historia oficial se rompe en pedazos. La versión que probablemente conoces dice esto: en 1901, en el estadio Polo Grounds de Nueva York, un vendedor ambulante gritaba sus productos como Dachshund Sausages. Un caricaturista de periódico llamado Tad Dorgan quiso dibujar la escena,
pero no sabía escribir Dachshund en alemán. Entonces, escribió simplemente Hot Dog. El cartoon se publicó. El nombre explotó. Historia terminada. Es una historia perfecta. Demasiado perfecta. Porque los historiadores que fueron a buscar ese cartoon revisaron archivo tras archivo de periódico de esa época, número por número, año por año. Y el cartoon no existe. Nunca apareció. Nadie lo encontró porque casi con certeza nunca fue publicado. Y lo más importante, el nombre ya existía antes. Mucho antes. En octubre de 1895, 6 años antes del supuesto cartoon, la revista universitaria Yale Record publicó un poema sobre los carritos nocturnos de comida cerca del campus. En ese texto aparece la expresión hot dog aplicada directamente a las salchichas que los estudiantes compraban. Es uno de los primeros registros verificados del término en un medio impreso, y no es el único. En 1884, 17 años antes del estadio de béisbol, el periódico Evansville Daily Courier ya usaba el término en tono claramente humorístico. El nombre no lo inventó ningún periodista que no sabía escribir en alemán. Lo inventaron estudiantes universitarios hambrientos, haciendo un chiste sobre lo que preferían no saber que estaban comiendo. Y ese chiste se escapó de las aulas y empezó a caminar solo por las calles de las ciudades americanas. Lo que faltaba era que alguien con visión comercial lo pusiera en un letrero. Charles Feldman era un panadero alemán instalado en Coney Island, Brooklyn, el gran parque de atracciones natural de Nueva York en el siglo XIX. Millones de personas llegaban cada verano a caminar por la playa, subirse a los juegos y gastar el poco dinero que tenían en comida y entretenimiento. Feldman identificó un problema específico. La salchicha estaba caliente, no había plato disponible, y la gente quería comerla mientras caminaba. Su solución fue diseñar un pan alargado construido exactamente para ese propósito. Alrededor de 1867, un pan que funcionaba simultáneamente como recipiente, como agarre y como complemento de sabor. Ese fue el momento en que la salchicha dejó de ser comida de mercado y se convirtió en comida de movimiento, en comida que acompañaba al cuerpo en lugar de detenerlo. Feldman llegó a vender miles de unidades al día en temporada alta. Su negocio creció hasta convertirse en un complejo de restaurantes que ocupaba una manzana completa en Coney Island. Pero su legado más duradero no fue el restaurante. Fue haber demostrado que la salchicha en pan era un formato comercialmente viable a escala masiva. Ese formato lo tomó un empleado suyo, Nathan Handwerker, inmigrante polaco que había trabajado en el negocio de Feldman y que en 1916 decidió abrir su propio puesto a media manzana de distancia. El precio de Feldman era 10 centavos. Nathan cobró 5. Y para convencer al público de que su salchicha más barata no era de peor calidad, contrató a médicos y enfermeras para que comieran en su puesto con sus uniformes puestos. El mensaje era simple. Si los médicos confían, tú también puedes. Nathan's Famous se convirtió en una institución, todavía existe, y su estrategia de precios populares ayudó a consolidar al hot dog como la comida de todos, no solo de quienes podían pagar más. Pero fue Harry M. Stevens quien cerró el círculo definitivo. Stevens era empresario de concesiones en estadios de béisbol, y entendió algo que en retrospectiva parece obvio pero que nadie había explotado sistemáticamente. En los días fríos, el público no quería helado. Quería algo caliente que pudiera sostener con una mano mientras con la otra aplaudía. Las salchichas en pan eran la respuesta exacta. Stevens las convirtió en el snack oficial del béisbol americano, y desde ese momento el hot dog quedó soldado a la memoria colectiva del país. Béisbol, verano, gradas, hot dog. Una asociación que no necesitaba explicación porque ya era parte del paisaje cultural. Para los años 20, la broma original sobre la carne de perro había desaparecido completamente. Lo que quedó fue solo el nombre, vaciado de su veneno original, convertido en marca, y el nombre siguió mutando. Para las décadas de los 20 y 30, hot dog ya no era solo comida, era también una exclamación, el equivalente de la época a decir increíble, o qué golazo, o no lo puedo creer. Aparecía en titulares, en canciones, en conversaciones cotidianas de gente que nunca conectó esa exclamación con una salchicha, ni con un Dachshund, ni con un chiste universitario sobre carne de procedencia cuestionable. Eso es exactamente lo que hace el lenguaje popular con las palabras que adopta. Las desgasta, las normaliza, borra su historia, las vuelve invisibles. Y cuando ya nadie recuerda de dónde vienen, es porque funcionaron perfectamente. Entonces, la próxima vez que pidas un hot dog, recuerda lo que hay detrás de esas dos palabras. 500 años de tradición carnicera europea, disputada entre dos ciudades que nunca se pusieron de acuerdo. Un perro de patas cortas con el que alguien notó un parecido demasiado conveniente. Estudiantes universitarios hambrientos haciendo un chiste sobre lo que preferían ignorar. Un panadero alemán que resolvió el problema del plato con un pan alargado. Y un nombre que sobrevivió precisamente porque era demasiado bueno para olvidarlo. No lo inventó ningún caricaturista. Lo inventó el humor popular. Y eso, de alguna forma,
lo hace mucho más interesante que cualquier anécdota de estadio. Eso es lo sencillo de las cosas.